Este programa es de clasificación A, apto para todo público. Radio Universitaria presenta Zona Virtual. Zona Virtual. Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. 30 minutos con el tema del día. Que se avecinan en nuestro país, vemos necesario conocer el punto de vista de los jóvenes ecuatorianos, estratégicos para el desarrollo del Ecuador. De la población total del país, de poco más de 16 millones, y del total de votantes, 12.400.406 para ser exactos, 676.147 están entre los 16 y los 18 años, el 5.4% del padrón electoral, a quienes la Constitución del 2008 les concede el derecho de ejercer el voto facultativo. Por ello, aspirantes de las diferentes toldas políticas en nuestro país buscan atrapar el voto de los adolescentes y jóvenes que consideran que son blancos del proselitismo electoral. Uno de los temas que abordaremos en la entrevista y que más preocupa a los jóvenes y adolescentes es el hecho de que los candidatos no pongan énfasis en el ingreso a la universidad, además del gran desempleo que existe hoy en día en nuestro país. Buenas tardes, queridos oyentes de la radio universitaria. Les saluda Diego. El día de hoy vamos a analizar este tema a profundidad y por ello tenemos un invitado especial, Luis Estefano Castillo, estudiante de Ciencias Jurídicas y Comunicación Social de la Universidad Católica, el cual ha llevado varios talleres de formación y liderazgo político avalado por el CNE, Consejo Nacional Electoral, y funciones desempeñadas en el ámbito de la cooperación internacional. Les darán inicio a las preguntas de la entrevista. Comencemos. Gracias, Diego. Y una vez más, bienvenido a nuestro invitado. Vamos a comenzar con la entrevista ya. Dentro del contexto de la educación, como mencionamos en la introducción, una de las propuestas de los candidatos es eliminar el examen de ingreso a la educación superior. ¿Cree usted que esta eliminación de esta prueba beneficiaría el proceso educativo y de qué forma es que esta eliminación de la prueba CENESID o ser bachiller beneficiaría a nuestro proceso educativo ecuatoriano? La mayoría de estudiantes se han quedado sin estudiar, ¿no? Entonces, esto es debido a que no hay capacidad suficiente en las universidades para poder acaparar a todos los estudiantes y a los postulantes, ¿no? De esta forma, entonces, eliminando el CENESID o regulando de esta forma de algunas mejores propuestas que plantean los candidatos, sería regular la forma y el procedimiento de cómo un estudiante puede rendir un examen, ¿no? Por un ejemplo, decirlo, un estudiante de Derecho, un estudiante de Medicina, y en su nivelación, el examen le tomen temas referentemente a esas carreras, ¿no? Puede ser en el ámbito del Derecho, en el ámbito de la Medicina, de la Economía. Ya son rasgos esenciales que prácticamente los jóvenes ya dominamos. Obviamente por eso queremos entrar en esas carreras determinadas. Lo que ahora, lo que ha hecho prácticamente la CENESID es los exámenes de aptitudes, es decir, incluyen ciencias naturales, estudios sociales, matemáticas, física e incluso química, ¿no? Entonces, esas materias algunos estudiantes no la dominan, entonces tienen que buscar medios alternativos para poder estar al tanto, y de esa forma es un gasto adicional a su estudio. De esa forma, entonces, nosotros estamos sacrificándonos. Obviamente que todos los estudiantes debemos estudiar, siempre sacrificarnos, porque en todo sacrificio hay un fruto, ¿verdad? Entonces, pero esos son gastos adicionales que las personas no pueden cubrir en algunos casos de escasos recursos, ¿no? Entonces, claro, entonces podemos decir que el CENESID puede seguir, podemos brindar un examen que sea accesible y democrático para todos los estudiantes, ¿no? Y también poder abrir nuevas plazas de estudio. He escuchado también propuestas de que se pueden abrir nuevas universidades en la provincia del Cañar, aparte de la UNAI. Entonces, esto acapara más cupos de estudiantes para que nadie se quede sin estudiar. Y lo que beneficiaría prácticamente a todo esto es una educación libre, gratuita y de calidad. Lo que prácticamente varios postulantes a la presidencia han dicho y han propuesto, ¿no? Que son ejecutables, son dables, sí, pero, o sea, eliminarles en sí, como en sí, no se puede eliminar. Es un agente regulador de la educación y también para la postulación de los estudiantes, los que estudian con su esfuerzo pueden ingresar. Pero obviamente hay que ver medios alternativos para poder dejarles ingresar a todos los estudiantes a una carrera determinada porque deben cumplir sus sueños. Saben que los jóvenes somos el futuro de nuestra patria. Muchas gracias.
Bueno, en este periodo electoral, Ecuador ha marcado sin duda un récord con 17 candidatos inscritos para las futuras elecciones. ¿Qué piensas de esto al respecto? Es un abuso a la democracia, ¿no? Es un abuso y sabemos que la Constitución, obviamente, tenemos un Estado libre y democrático, obviamente, pero el Código de la Democracia debería reformarse en ese sentido, ¿no? Es decir, escoger a los presidenciables o a los candidatos más capaces, más preparados. Podemos escoger en un caso a 5 candidatos presidenciables y de esa forma poder también economizar, ¿no? El presupuesto que da el CNE para las campañas políticas, en este caso 112 millones de dólares, incluida la segunda vuelta, ¿no? Entonces, de esta forma, el CNE se ahorraría bastantes recursos y también influye también en el electorado, en los votantes. De esta forma, entonces, marearían muchísimo, digamos, al país, al electorado, para saber por quién votar, por tener una ideología de izquierda, de centro o de derecha. Entonces, podemos decir que implementar unos 5 candidatos sería lo mejor, simplemente para economizar recursos y para que la democracia no sea tan desangrada de esa forma, ¿no? Ok, Muchas muchas gracias. gracias. Me pasa, Con Melina. respecto a otro tema, se conoce que algunos de los candidatos presidenciales tienen procesos penales previos a estas elecciones, a estos nuevo proceso electoral, y teniendo en cuenta esto, ¿qué se debería pensar al respecto de que la CNE permita participar a estas personas que ya vienen arrastrando procesos penales previos, siendo candidatos a liderar nuestro país, siendo candidatos presidenciales? ¿Qué opina usted? Claro, es evidente, ¿no? Es evidente que hay políticos que tienen penas y están sentenciados, ¿no? E incluso quisieron candidatizarse a la presidencia, pero no se pudo, porque obviamente el Código de la Democracia lo establece que la presentación a una candidatura es personalísima, ¿no? Entonces, de esa forma, damos ejemplo también a nuevos candidatos que aspiran a nuevos cargos, ¿no? Porque ya son viejos en la política, que tienen, en esta forma de decir, grilletes electrónicos, ¿no? Y el CNE los dejan participar. Obviamente es cuestionable y criticable de todos los ciudadanos ecuatorianos a derogar algunas leyes, a reformar algunas normas, que se establezcan una amplia participación de las personas que sean capaces, que puedan liderar y que no simplemente por poder político puedan imponerse frente al gobierno, frente a las leyes y sobre todo engañarnos a los ecuatorianos, ¿no? Porque eso es algo que a nosotros nos duele como personas que somos pensantes, críticas sobre la política, entonces eso no sería correcto, ¿no? Claro, entre uno de ellos tenemos, por ejemplo, a Paul Carrasco, incluso también tenemos a Guillermo Lasso, que también tiene procesos penales previos. Tal vez se debería evitar la participación de estos candidatos en esta nueva temporada electoral. En un caso en el derecho penal, obviamente, se tendría que iniciar un juicio penal. Con el juicio penal, el juez evidentemente recopila evidencias. Entonces, según los casos, se puede dar una sentencia, que puede ser ejecutoriada o en firme. Dependiendo esto, si es que la sentencia ya está ejecutoriada o en firme y tiene un cargo, esto le imposibilitaría poder candidatizarse. Solo en ese caso, si es que eso no está comprobable y son simplemente ideas o simplemente lo que la prensa o que la ciudadanía se informa de esta forma mal, deberían juzgarse penalmente bajo un juez y una sentencia, para ahí sí poder impedir su participación democrática y política dentro de cualquier designación. Claro, no se ha llegado a esas instancias aún porque sabemos cómo transcurre el proceso democrático, el proceso judicial en el país. Cada quien debe tener una preparación adecuada, académica, es decir, exigir un título que le avale poder estar en ese cargo que pueda dirigir, ¿no? Sabemos que en las anteriores elecciones para la asamblea se candidatizaban cualquier personaje de farándula o prácticamente las personas que creían que pueden agarrar votos y poder hacerles ganar a su partido político. Las características que debe tener un candidato es poder ser honesto, tener capacidad, tener experiencia en el ámbito profesional, público, en ese sentido,
para poder implementar políticas públicas y sus propuestas de gobierno de esta forma, ¿no? Pero sobre todo la educación, porque no puede llegar cualquier persona a elaborar leyes o a dirigir un país que no esté preparado y simplemente sea mandado por sus líderes políticos. Bueno, muchas gracias Luis por tomarte el tiempo de responder todas las preguntas. ¿Algún mensaje que quieras dar para todas las personas que nos están escuchando? Claro que sí, sobre todo a la juventud, ¿no? Y todas las personas que nos escuchan. Y sobre todo a esas personas que no tienen todavía pensado por quién votar. No voy a decir por quién tienen que votar, porque el voto es libre, ¿no? Y sobre todo es secreto. Lo que les puedo decir como mensaje de un joven que ha pasado por una experiencia, sobre todo la realidad de nuestro país, ¿no? Que sabe exactamente y es consciente sobre lo que puede pasar si es que se deja llevar a la presidencia un político que no tiene que estar en el cargo, ¿verdad? Que sean conscientes en su voto, que sean responsables en su voto y sobre todo se informen antes de ir a votar. Bueno, esto ha sido todo por la transmisión del día de hoy. Queremos agradecer nuevamente a nuestro invitado una vez más por brindarnos este tiempo para hablar sobre este tema que es muy importante para todos los ecuatorianos, haciendo énfasis en los jóvenes y también a toda la audiencia por acompañarnos en este pequeño espacio y espero les sirva de ayuda para reflexionar al momento de dar nuestro voto, ya que depende de cada uno de nosotros crear un mejor Ecuador. Buenas tardes y éxitos en lo que queda del día. Muchas gracias. Un voto responsable, eso es lo que ha querido transmitirnos nuestro entrevistado y también por nuestra parte les invitamos a votar responsablemente este domingo. Muchas gracias. Radio Universitaria presentó Zona Virtual. Zona Virtual. Un espacio de entrevistas. 30 minutos con el tema del día. Gracias por escucharnos.